En este videoclip vamos a abordar el tema de los romanos. Enunciaremos las características más importantes de esta civilización y sus aportes a la cultura occidental y a la humanidad en general. La historia de Roma es uno de los elementos esenciales de la historia de Europa y del mundo. El desarrollo territorial romano se asentó en gran parte en la Europa occidental y mediterránea. Por ello, la evolución histórica condicionó el desarrollo posterior de estos territorios. Prevalecen aún hoy en día sus aportaciones culturales, su derecho y sobre todo su lengua, que ha llegado hasta nosotros mediante la evolución del latín original hasta llegar a las lenguas actuales con raíces comunes, como el español, el francés, el italiano o el rumano, por citar solamente algunas de ellas. Varios grupos, llamados latinos porque hablaban latín, viajaron desde los Alpes hasta el actual territorio de Italia. Cuando llegaron, los etruscos ya se encontraban ahí. La unión de estos grupos dio origen al pueblo romano. Al asentarse en el centro de la península itálica, se concentraron en aldeas que se unieron para defenderse y comerciar. Así, surgió la ciudad de Roma a mediados del siglo VIII antes de nuestra era. A lo largo de 1200 años, Roma logró conquistar extensos territorios, no solo con sus armas, sino también y sobre todo imponiendo su cultura. Los pueblos conquistados, tras una inicial resistencia, adoptaban la forma de gobierno, la lengua y la cultura romanas. En su expansión, el Imperio Romano dominó territorios que hoy abarcan cerca de 40 países de Europa, Asia y África. Esto fue posible gracias a su organización y su control militar. Se requirió un numeroso ejército para mantener un imperio tan grande que, en lo político, se dividía en grandes provincias regidas por gobernantes designados por el emperador. Se construyó una extensa red de caminos, vías y puertos para comunicar a las ciudades y provincias romanas. Además, se favoreció el comercio. El denario de plata era la unidad monetaria del imperio, que se empleó desde principios del siglo I hasta el finales del siglo III de nuestra era, y el latín fue su idioma oficial. Esta conquista cultural de Roma duró mucho más tiempo que el propio imperio romano. El imperio desapareció hace 1500 años, pero hoy están en pleno esplendor lenguas como el castellano, que proceden del latín, leyes inspiradas en el derecho romano y formas de organización política que ya los romanos pusieron en práctica. La historia de Roma se divide en tres periodos. El primero, de los años 753 a 509 antes de nuestra era, corresponde a la monarquía. Gobernaba un rey que tomaba todas las decisiones y cuyo cargo era hereditario y vitalicio, es decir, de por vida. Durante este periodo, Roma fue gobernada por 7 reyes etruscos y latinos, que como recordarás son los pueblos que fundaron Roma. El segundo periodo, la República, comenzó en el año 509 antes de nuestra era. Entonces había un senado compuesto por 300 integrantes, el cual elegía a 2 cónsules o jueces superiores que dirigían el gobierno. Permanecían en el cargo por un año y tenían igual poder, aunque para tomar decisiones debían consultar al senado. La expansión de los romanos comenzó durante la República. Conquistaron varios pueblos y lograron el control del mar Mediterráneo. El contacto con otros pueblos les brindó experiencia política y administrativa, y les permitió asimilar elementos de otras culturas, por ejemplo de la cultura griega, de la cual tuvieron una influencia notable. La República llegó a su fin en el año 27 antes de nuestra era, luego de que estallaron algunas guerras en las que distintos grupos luchaban por el poder. El imperio fue el último periodo de la civilización romana. Abarcó del año 27 antes de nuestra era al 476 de nuestra era. El primer emperador fue el político y militar César Augusto, hijo adoptivo de Julio César, quien fue asesinado por los senadores al tratar de restablecer la monarquía durante la República. En esta última etapa, el gobierno estaba encabezado por el emperador, quien concentraba toda la autoridad. Es importante que sepas que fue durante el imperio que el emperador Diocleciano dividió el imperio en 2 partes para facilitar su administración y defensa, el imperio de Occidente y el de Oriente. El emperador Teodosio entregó estas partes a sus hijos Honorio y Arcadio. El imperio romano de Occidente cayó en el 476 de nuestra era, por las invasiones de los bárbaros, pueblos guerreros de lo que hoy es el norte de Europa y Asia Central. Con ello empieza la Edad Media. Sin embargo, el Imperio Romano de Oriente sobrevivió hasta 1453.
cuando los turcos tomaron Constantinopla, que era su capital.